Imagina por un momento que tienes frente a ti un objeto que desafía toda lógica. Un cráneo humano tallado en cristal puro, con una transparencia imposible y detalles anatómicos tan precisos que parecen haber sido creados por manos que comprendían secretos más allá de nuestro tiempo. Te dicen que este objeto tiene miles de años, que fue utilizado por sacerdotes mayas en ceremonias esotéricas, que posee el poder de curar enfermedades, provocar visiones y hasta causar la muerte de quienes se atrevan a desafiar su energía. Te dicen que perteneció a una civilización perdida, quizás la mismísima Atlántida, y que guarda conocimientos que la humanidad aún no está preparada para comprender. Ahora imagina descubrir que todo esto es mentira. Que ese objeto místico, venerado por miles de personas y expuesto en los museos más importantes del mundo, fue tallado apenas hace 150 años en un taller europeo, utilizando herramientas rotatorias modernas y cuarzo importado de Brasil. Que detrás de su leyenda no hay sacerdotes antiguos ni sabiduría ancestral, sino comerciantes astutos, aventureros oportunistas y una época histórica fascinada con las culturas precolombinas. Esta es la historia real de los cráneos de cristal, y es mucho más reveladora que cualquier fantasía. Los cráneos de cristal comenzaron a aparecer en el escenario mundial a mediados del siglo XIX, en una época donde Europa estaba absolutamente obsesionada con las civilizaciones antiguas. Las ruinas mayas recién descubiertas en Centroamérica alimentaban la imaginación colectiva. Los arqueólogos exploraban templos ocultos bajo la selva, desenterraban estelas con jeroglíficos indescifrados y especulaban sobre imperios olvidados. El público europeo devoraba estas historias con avidez. Las exposiciones universales exhibían artefactos exóticos. Los museos competían por adquirir piezas precolombinas. Y en este contexto de fascinación desmedida, nació el mercado perfecto para las falsificaciones. El primer cráneo de cristal documentado perteneció al banquero inglés Henry Christie, una pieza diminuta de apenas 2,5 centímetros que supuestamente provenía de México. Pero el verdadero artífice de la proliferación de estos objetos fue un hombre cuyo nombre merece ser recordado no como el de un arqueólogo, sino como el de uno de los estafadores más exitosos de la historia del arte, Eugene Boban. Nacido en París en 1834, Boban llegó a México siendo apenas un adolescente. Aprendió español y náhuatl con fluidez asombrosa, se integró en la sociedad mexicana y rápidamente comprendió que había una oportunidad de oro en el comercio de antigüedades. Cuando el emperador Maximiliano I estableció su efímero imperio en México, Boban logró posicionarse como arqueólogo oficial de la corte imperial. Este título, más honorífico que académico, le otorgó una credibilidad invaluable. Dirigió expediciones comisionadas por Napoleón III para recolectar arte y artefactos mexicanos, piezas que luego se exhibieron en el Museo del Trocadero en París durante la Exposición Universal de 1867. Pero Boban no era un científico interesado en preservar el patrimonio cultural. Era un comerciante con visión empresarial y una comprensión profunda de lo que los coleccionistas europeos deseaban. Durante las décadas de 1860 y 1870, operó su negocio entre Ciudad de México y París, vendiendo todo tipo de artefactos precolombinos, algunos auténticos, otros de dudosa procedencia. Y entre su inventario comenzaron a aparecer cráneos de cristal. En 1867, Boban exhibió 2 cráneos de cristal en la Exposición Universal de París. En 1878, vendió 3 cráneos al etnógrafo francés Alphonse Pinard, quien posteriormente los donó al Museo del Trocadero. El Museo Nacional de Antropología de México adquirió uno por 28 pesos en 1874 y otro por 30 pesos en 1880. Estas transacciones parecían legitimar los objetos. Si museos respetables los compraban, debían ser auténticos, pensaba el público. Pero en 1886 ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia de Boban. Intentó vender un cráneo de cristal al Museo Nacional de México como un auténtico artefacto azteca. Los curadores del museo, más escépticos que sus contrapartes europeas, examinaron la pieza con detenimiento y llegaron a una conclusión devastadora: era una falsificación moderna. El escándalo fue inmediato. Boban, expuesto como vendedor de fraudes, tuvo que abandonar México precipitadamente y trasladar su negocio a Nueva York. Pero incluso este revés no detuvo su operación. En Nueva York, Boban subastó parte de su colección, incluyendo cráneos de cristal. Uno de estos fue adquirido por Tiffany & Company, la prestigiosa joyería, que posteriormente lo vendió al Museo Británico en 1897 por 300 libras esterlinas. Otro cráneo fue exhibido en una reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Nueva York en 1887. La legitimidad aparente de estas transacciones permitió que los cráneos permanecieran en colecciones respetables durante décadas sin ser cuestionados seriamente. Lo fascinante es que ya en 1886,
el arqueólogo William Henry Holmes del Instituto Smithsoniano había publicado un artículo en la revista Science titulado El comercio con antigüedades mexicanas espurias, donde advertía sobre el floreciente mercado de falsificaciones precolombinas. El fraude era conocido en círculos académicos, pero el público general y muchos coleccionistas privados permanecían ignorantes o simplemente preferían creer en la autenticidad de sus adquisiciones. Ahora bien, si Eugene Boban fue el creador del mercado de cráneos de cristal, existe otro personaje cuya historia elevó estos objetos al estatus de leyenda mítica, Frederick Albert Michie Edges, un aventurero británico que encarna perfectamente la figura del explorador romántico del siglo XX. Nacido en 1882, Michie Edges fue corredor de bolsa, pescador de alta mar, escritor y autoproclamado arqueólogo. Vivía bajo el lema, la vida vivida sin aventura no es vida en absoluto. Y vaya que vivió aventuras, reales o inventadas. En 1924, Michie Edges organizó una expedición a las ruinas mayas de Luba Antún en lo que entonces era Honduras Británica, hoy Belice. Luba Antún, que significa lugar de las piedras caídas en antiguo maya yucateco, era un sitio arqueológico ocupado entre los años 730 y 890 de nuestra era. Michie Edges llegó acompañado de su hija adoptiva Anna, quien en ese momento tenía 17 años, y de Lady Richmond Brown, su colaboradora habitual. Según la narrativa oficial que Michie Edges y Anna promoverían durante décadas, fue durante esta expedición cuando Anna descubrió el cráneo de cristal más famoso de todos. La historia que Anna contaría una y otra vez, con variaciones significativas según el momento, era la siguiente. El 1 de enero de 1924, día de su cumpleaños número 17, mientras exploraba las ruinas de lo que parecía ser un templo, vio un destello entre las piedras caídas. Tras mover escombros y ser bajada con cuerdas a una cámara subterránea, encontró un cráneo de cristal de tamaño casi natural, tallado en una sola pieza de cuarzo transparente. 3 meses después, en el mismo lugar, supuestamente encontraron la mandíbula inferior, que encajaba perfectamente y podía articularse. Los trabajadores mayas locales, al ver el cráneo, habrían entrado en éxtasis, bailando y celebrando porque reconocían el objeto como parte de su herencia ancestral perdida. Conmovido por su devoción, Michie Edges les habría permitido conservar el cráneo temporalmente antes de reclamarlo finalmente como suyo. Es una historia perfecta, emotiva, aventurera, con el toque exacto de misticismo. El problema es que casi nada de ella es verdad. De hecho, Michie Edges nunca mencionó el descubrimiento del cráneo en tiempo real. No hay fotografías del hallazgo, a pesar de que la expedición documentó meticulosamente otros aspectos del sitio. El arqueólogo británico Thomas Gunn, quien había descubierto y publicado notas sobre Luba Antún en 1903 y sirvió como guía de la expedición, tampoco mencionó ningún cráneo en sus escritos. El propio Michie Edges solo comenzó a hablar públicamente sobre el cráneo en la década de 1940, más de 20 años después del supuesto descubrimiento. ¿Qué ocurrió realmente? Los registros históricos revelan una verdad mucho menos romántica. En octubre de 1943, un cráneo de cristal fue subastado en Sotheby's de Londres por Sidney Burney, un comerciante de arte que afirmaba poseerlo desde 1933. Frederick Michie Edges asistió a esa subasta y compró el cráneo por 400 libras esterlinas. Esto está documentado en una carta que Michie Edges escribió a su hermano en diciembre de 1943, donde reconocía haber adquirido recientemente el cráneo en una subasta. Las medidas del cráneo de Sotheby's y del cráneo Michie Edges son idénticas, confirmando que se trata del mismo objeto. Entonces, si Michie Edges compró el cráneo en 1943, ¿por qué fabricó la historia de Luba Antún? Hay varias teorías. Una sugiere que Michie Edges había empeñado el cráneo con Burney años antes y lo recuperó en la subasta. Si esto fuera cierto, el relato de Luba Antún habría sido una forma de reescribir la historia para evitar admitir dificultades financieras o explicar cómo había adquirido originalmente el objeto. Otra teoría es que Michie Edges nunca poseyó el cráneo antes de la subasta, pero reconoció su valor comercial y narrativo, decidiendo crear una leyenda fundacional que aumentara su mística y valor. Lo que sí sabemos es que Anna Michie Edges fue la principal promotora de la leyenda después de la muerte de su padre adoptivo en 1959. Durante décadas, organizó exhibiciones pagadas donde la gente podía ver el cráneo, escuchar su historia y supuestamente experimentar sus poderes místicos. Cobraba $5 por entrada. Afirmaba que el cráneo podía curar enfermedades, inducir visiones proféticas y que ella misma había utilizado sus propiedades mágicas para causar la muerte de una persona. Decía haber visto en él una premonición del asesinato de John F. Kennedy. Atribuía su longevidad al cráneo, viviendo hasta los 100 años. Estas afirmaciones, por supuestas que fueran, alimentaron una industria de creencias paranormales que persiste hasta hoy. En 1970,
Anna permitió que el restaurador de arte Frank Dorland examinara el cráneo. Dorland lo llevó a los laboratorios de Hewlett-Packard en Silicon Valley, donde realizaron análisis que concluyeron que el cráneo había sido tallado contra el eje natural del cuarzo, sin marcas visibles de herramientas metálicas, excepto los dientes donde se detectaron signos de lijado mecánico. Dorland especuló que el cráneo podría tener 12.000 años de antigüedad y que su creación habría requerido 300 años de trabajo continuo, tallándolo con arena y diamantes. Hewlett-Packard confirmó que la pieza estaba hecha de una sola pieza de cuarzo, lo cual representaba una hazaña técnica notable, pero no podían datar su antigüedad porque el cuarzo no es datable mediante carbono 14. Estas conclusiones alimentaron aún más el misterio. Si no había marcas de herramientas modernas, ¿cómo podía ser una falsificación? La respuesta llegaría décadas después, cuando la ciencia forense avanzó lo suficiente para detectar lo que Dorland no pudo ver. En 1992, el Instituto Smithsoniano recibió un cráneo de cristal de un donante anónimo que afirmaba haberlo comprado en Ciudad de México en 1960. Los investigadores sometieron este cráneo, junto con otros de colecciones museísticas, a análisis con microscopios electrónicos de barrido de última generación. Los resultados fueron concluyentes y devastadores para los creyentes en la autenticidad precolombina. Las micrografías revelaron marcas microscópicas características de herramientas rotatorias modernas, específicamente discos abrasivos cubiertos con diamantes sintéticos, tecnología que no existió hasta el siglo XIX. Más revelador aún, el análisis de las inclusiones de clorita en el cuarzo demostró que estos cráneos estaban hechos de cristal de roca proveniente exclusivamente de Madagascar y Brasil, fuentes completamente desconocidas e inaccesibles para las civilizaciones mesoamericanas precolombinas. Los pueblos mayas y aztecas tallaban piedra utilizando otras piedras, madera y, más tarde, herramientas de cobre, combinadas con arenas abrasivas. Nunca utilizaron cuarzo brasileño porque simplemente no tenían acceso a él. La investigación concluyó que los cráneos de cristal fueron fabricados en talleres europeos, muy probablemente en la ciudad alemana de Idar-Oberstein, famosa durante el siglo XIX por sus artesanos especializados en tallar objetos a partir de cuarzo brasileño importado. Esta región de Renania-Palatinado tenía una larga tradición en el corte y pulido de gemas, y en las décadas de 1860 a 1880 se convirtió en un centro mundial de producción de objetos de cristal de roca. Eugene Boban conocía perfectamente Idar-Oberstein. Según documentos del Instituto Smithsoniano y del Museo Británico, Boban adquirió los cráneos de cristal que vendía directamente de talleres alemanes. No los desenterró en México, no los recibió de indígenas, no los encontró en tumbas antiguas. Los compró como productos manufacturados y los presentó como artefactos arqueológicos, aprovechando la ignorancia y el entusiasmo de la época por las culturas precolombinas. La Jane McLaren Walls, antropóloga del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, dedicó años a investigar estos objetos. En 2008 publicó un estudio exhaustivo que rastreaba la procedencia de todos los cráneos de cristal conocidos en colecciones museísticas. Su conclusión fue inequívoca: todos los cráneos examinados científicamente son falsificaciones modernas del siglo XIX o principios del XX. Ninguno proviene de contextos arqueológicos documentados. Ninguno fue encontrado en excavaciones controladas. Ninguno presenta características estilísticas consistentes con el arte mesoamericano auténtico. Esto último es particularmente revelador. Las culturas mayas y aztecas tenían tradiciones artísticas muy específicas en cuanto a representaciones de cráneos y calaveras. Los cráneos auténticos precolombinos están tallados en basalto, piedra caliza u ocasionalmente oro y jade. Tienen características estilísticas reconocibles, como la representación simbólica de la muerte en sus panteones religiosos. Los cráneos de cristal, en cambio, presentan un realismo anatómico europeo del siglo XIX, con proporciones y detalles que reflejan el conocimiento médico occidental de la época, no la cosmología mesoamericana. Existe una excepción menor que merece mencionarse. El arqueólogo Michael Smith reportó un hallazgo no revisado por pares de un pequeño cráneo de cristal en un sitio azteca en el Valle de México. Sin embargo, este objeto es significativamente diferente de los grandes cráneos famosos, es mucho más pequeño, tiene un estilo de tallado distinto y podría representar una categoría diferente de artefacto. La comunidad arqueológica permanece escéptica hasta que el hallazgo sea sometido a análisis rigurosos y publicado en revistas académicas revisadas por pares. Entonces, ¿por qué persiste la creencia en los cráneos de cristal? ¿Por qué, a pesar de toda la evidencia científica que demuestra su origen moderno, todavía hay personas que insisten en que poseen poderes místicos o conocimientos ancestrales? La respuesta tiene más que ver con psicología humana y necesidades espirituales que con arqueología. En las décadas de 1960 y 70, el movimiento New Age adoptó los cráneos de cristal como símbolos centrales de sus creencias. Este movimiento,
Caracterizado por un eclecticismo espiritual que mezclaba elementos de diversas tradiciones religiosas con pseudociencia, encontró en los cráneos un objeto perfecto, misterioso, aparentemente antiguo, supuestamente dotado de energías curativas y vinculado a culturas exóticas. Autores como Erich von Däniken, quien se enriqueció con libros como Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, popularizaron teorías sobre orígenes extraterrestres de los cráneos, sugiriendo que tenían entre 4.000 y 8.000 años de antigüedad y habían sido dejados por visitantes de otros mundos. Estas narrativas, por absurdas que parezcan desde una perspectiva científica, resonaron profundamente con una audiencia ansiosa por encontrar significado trascendente en un mundo cada vez más secularizado y tecnológico. Los cráneos se convirtieron en objetos de peregrinación. Se organizaron conferencias, talleres y retiros espirituales centrados en ellos. Surgió toda una economía alrededor de la venta de réplicas, libros, documentales y experiencias de sanación. La película de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, estrenada en 2008, consolidó los cráneos en la cultura popular global, aunque la película misma reconocía implícitamente el carácter ficticio de sus propiedades sobrenaturales al situarlos en un contexto de ciencia ficción. Pero para ese momento, la leyenda ya había echado raíces profundas en la imaginación colectiva. Hoy sabemos que las leyendas sobre cráneos de cristal con poderes místicos no forman parte de la mitología genuina maya o azteca. Ningún texto precolombino, ninguna tradición oral documentada por cronistas de la época colonial, ningún códice antiguo menciona cráneos de cristal. Esta ausencia total de evidencia histórica es elocuente. Las supuestas profecías mayas sobre 13 cráneos que se reunirían para revelar el destino de la humanidad son invenciones modernas, sin ningún fundamento en la cosmovisión mesoamericana real. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? En primer lugar, nos recuerda la facilidad con la que nuestros deseos pueden nublar nuestro juicio. El público del siglo XIX quería creer que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos perdidos, tecnologías superiores, conexiones con fuerzas cósmicas. Esta creencia se basaba en parte en una idealización romántica del pasado y en parte en un rechazo a la modernidad industrial. Los cráneos de cristal ofrecían una materialización tangible de esas fantasías. En segundo lugar, la historia expone cómo funcionan los fraudes sofisticados. Boban no actuó como un estafador callejero. Cultivó credenciales institucionales, estableció conexiones con figuras respetadas, operó a través de canales legítimos como museos y casas de subastas. Su éxito no dependió de engañar a ingenuos, sino de explotar lagunas en el conocimiento científico de la época y la avidez de coleccionistas que priorizaban la posesión sobre la verificación. En tercer lugar, nos confronta con la responsabilidad de los museos y las instituciones culturales. Durante más de un siglo, algunos de los museos más prestigiosos del mundo exhibieron estos objetos sin someterlos a análisis rigurosos. La reputación institucional protegía a los artefactos de cuestionamientos. Solo cuando los avances tecnológicos hicieron posible un examen forense detallado, y cuando investigadores valientes como Jane McLaren Walsh estuvieron dispuestos a desafiar las narrativas establecidas, emergió la verdad. El Museo Británico ahora exhibe su cráneo de cristal con una etiqueta clara, probablemente europeo, siglo XIX, no es un artefacto precolombino auténtico. El Museo del Hombre en París ha adoptado una postura similar. Estas instituciones han convertido un momento de vergüenza potencial en una oportunidad educativa, utilizando los cráneos para enseñar sobre métodos de autenticación, historia de las falsificaciones y pensamiento crítico. Anna Michey Edges, por su parte, se negó consistentemente a permitir nuevos análisis científicos del cráneo que heredó de su padre. Murió en 2007, a los 100 años, sin ceder nunca en su historia. El cráneo ahora pertenece a su viudo, Bill Oman, quien continúa creyendo en sus propiedades místicas y organizando exhibiciones. Esta decisión de rechazar el escrutinio científico es comprensible desde una perspectiva emocional y económica. El valor del cráneo, tanto sentimental como financiero, depende de mantener viva la leyenda. Pero desde una perspectiva histórica y ética, representa una oportunidad perdida para el conocimiento. Vale la pena preguntarse qué habría pensado Boban de todo esto. Murió en 1908, mucho antes de que sus creaciones alcanzaran el estatus de íconos culturales globales. Es posible que él mismo se sorprendiera del éxito y la longevidad de su fraude. Era un hombre de su tiempo, operando en una época donde las fronteras entre coleccionismo, arqueología amateur y comercio de antigüedades eran porosas. No podemos juzgarlo con los estándares éticos y científicos actuales, pero tampoco debemos romantizar sus acciones. Fue, en esencia, un falsificador exitoso que aprovechó el entusiasmo y la credulidad de su época. Y Frederick Michey Edges, ¿qué buscaba realmente? Fama, ciertamente. Dinero, probablemente. Pero también parece haber sido un hombre genuinamente fascinado por la aventura y el misterio,
alguien que prefería una buena historia a una verdad aburrida. Su lema, la vida vivida sin aventura no es vida en absoluto, sugiere un carácter que valoraba la experiencia dramática por encima de la precisión factual. En cierto sentido, fue un producto de una era de exploración que estaba llegando a su fin, cuando todavía era posible presentarse como descubridor de maravillas perdidas sin enfrentar el escrutinio implacable de la ciencia moderna. La pregunta más profunda que plantea esta historia es qué necesidad humana satisfacen estos mitos. ¿Por qué queremos creer en objetos mágicos, civilizaciones perdidas, conocimientos ancestrales? Parte de la respuesta radica en nuestra búsqueda perpetua de significado y trascendencia. En un universo vasto e indiferente, la idea de que antiguas civilizaciones poseían sabiduría especial nos conecta con algo mayor que nosotros mismos. Ofrece la promesa de que hay más en la realidad de lo que podemos medir y cuantificar. Pero hay un peligro en esta búsqueda cuando se desconecta de la evidencia y la razón. Nos volvemos vulnerables a quienes explotan nuestros anhelos para beneficio propio, como los vendedores de curas milagrosas, los líderes de cultos o los charlatanes espirituales. Nos alejamos de la belleza y el misterio genuinos que existen en el mundo real, en las culturas auténticas que merecen ser estudiadas y respetadas en sus propios términos, no romantizadas o exotizadas según nuestras fantasías. Las civilizaciones mayas y aztecas fueron extraordinarias sin necesidad de cráneos de cristal. Desarrollaron sistemas de escritura complejos, crearon obras arquitectónicas monumentales que aún asombran a ingenieros modernos, elaboraron calendarios de precisión asombrosa, practicaron astronomía sofisticada y construyeron sociedades complejas con ricas tradiciones intelectuales y artísticas. Todo esto es real, verificable, y mucho más fascinante que cualquier objeto mágico inventado. En última instancia, los cráneos de cristal nos enseñan la importancia del pensamiento crítico, la verificación rigurosa y la humildad intelectual. Nos recuerdan que incluso las instituciones más respetables pueden equivocarse, que las historias más convincentes pueden ser ficción, y que el escepticismo saludable no es cinismo sino respeto por la verdad. La verdadera historia de los cráneos de cristal es una narrativa sobre ambición humana, creatividad artesanal, manipulación comercial, necesidades espirituales y triunfo final de la ciencia forense. Es una historia donde no hay héroes perfectos ni villanos absolutos, solo personas actuando según los incentivos y limitaciones de su tiempo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre cómo construimos conocimiento, cómo distinguimos hecho de ficción, y cómo nuestros deseos moldean lo que estamos dispuestos a creer. Los cráneos de cristal permanecen en vitrinas de museos y colecciones privadas, hermosos testimonios de la habilidad de artesanos alemanes del siglo XIX. Ya no representan misterios antiguos, sino lecciones modernas sobre la naturaleza del fraude, la credulidad y la búsqueda de verdad. Son recordatorios tangibles de que lo misterioso no siempre es verdadero, y de que la realidad verificable, aunque menos romántica, posee una profundidad que ninguna fantasía puede igualar. Así que la próxima vez que escuches sobre un objeto antiguo con poderes místicos, una civilización perdida con conocimientos superiores o una teoría que promete revelar secretos ocultos, recuerda los cráneos de cristal. Pregunta por la evidencia. Busca las fuentes primarias. Exige análisis independientes. Y aprecia el mundo real en toda su complejidad documentada, porque la verdad, aunque menos espectacular que el mito, siempre resulta más duradera y profundamente satisfactoria.